Nuestra, asign- nuestra asignatura, nuestra asignatura es la de diaconía, ¿no? Y hay un título bien especial que hemos elegido para este tiempo que se llama Solamente que os comportéis. Por favor, le ruego a Tatiana Tunjano que apague su micrófono, gracias. Mm, Solamente que os comportéis. Amén. Solamente que os comportéis. Bueno, abordaremos inicialmente entonces Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 11. Hoy solamente estaremos viendo tres versículos, 9, 10 y 11 de la carta del apóstol Pablo en su primer capítulo. 9, 10 y 11. Por favor, yo entiendo que a esta hora es la hora del pozole y de pronto de poner aquí en Colombia unos frijoles con pezuña, pero bájele a su olla express o ocúpese, vamos a ocuparnos de nuestra enseñanza. Muy bien. Entonces vayamos a Colosenses, de la carta del apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Mire su Biblia, por favor, no me mire a mí, mire su Biblia para que tengamos muy claro, ¿no?, el texto. Muy bien, Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 11. Muy bien, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Bien, le voy a pedir entonces, ya que lo tiene Olga Recendis. Olga, con los buenos días, cordial saludo. ¿Desde dónde usted se está conectando? Y por favor, procuren tener su micrófono cerca para desconectarse rápido. ¿Desde dónde estamos, Olga Recendis? Desde la ciudad de Querétaro, en el país de México, hermano. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Gracias por su vida. Cordial saludo. El versículo 9 y 11, por favor, ¿lo lee en la carta del apóstol Pablo a los colosenses? Por lo cual, también, hermano, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Solamente que os comportéis es el título de la enseñanza. Muy bien, aquí el apóstol Pablo, ¿no?, está haciendo de alguna manera una conclusión. ¿Dónde notas tú la conclusión? Cuando dice la palabra por lo cual es un término de conclusión. O sea, los términos de conclusión o los términos de referencia o las expresiones de tiempo o los términos de comparación siempre van a ser muy importantes. En otras palabras, el apóstol Pablo les dice, por lo cual, o sea, de acuerdo al anterior, les voy a resumir. ¿Qué les quiero resumir, amados santos de Dios? Que ustedes, ¿no? Porque nosotros no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Ahora, cuando le dice por lo cual, le está dando un término de conclusión. ¿Qué estás concluyendo, Pablo? Muy bien, para poder nosotros entender y comprender mejor un texto y sobre todo cuando se trata de estos tres versículos o de cualquier versículo que esté intermediando en la palabra, es muy bueno, ¿no? Siempre será recomendable ver el contexto. El contexto es lo que antecede y lo que precede al texto. Ahora, ¿qué estás concluyendo, Pablo? Veamos qué es lo que Pablo está concluyendo. Así que vamos a leer desde el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Marque ahí dos aspectos claves de lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia en ese momento. A la iglesia le está diciendo que él ha oído de la fe de ellos, la fe en Cristo Jesús, que también les está diciendo del amor que ellos tenían, que se tenían entre ellos, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y aquí viene el término evangelio, ¿no? Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes están siendo como apegados a la palabra, al evangelio, a la verdad, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿Qué les estaba diciendo también Pablo a los colosenses? Les estaba diciendo, miren, ustedes están creciendo
Ustedes después de que oyeron, después de que conocieron de la gracia de Dios, ustedes siguen, ¿no?, en la verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido? ¿Qué más les está diciendo el apóstol Pablo? Que habían aprendido, que se habían dejado enseñar. ¿De quién se habían dejado enseñar? Versículo 7, de Epafras, su consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor. ¿Qué más nos está diciendo Pablo? ¿Qué le está diciendo a los colosenses? ¿Qué les estaba diciendo? Que conocemos de que ustedes se han manifestado, se han comportado en el amor, en el Espíritu. Ahora sí viene el versículo 9. Por lo cual también nosotros, o sea, el apóstol Pablo aquí está haciendo una oración muy especial porque sabía que la iglesia de alguna forma estaba desarrollando cada una de sus actividades y sus conductas conforme a los principios y a las verdades de la palabra, ¿no? El apóstol Pablo le estaba diciendo, miren, ustedes se han sabido comportar, ustedes se han sabido guiar, ustedes se han sabido enseñar, pero sin embargo, amados santos de Dios, no está de menos que anden como es digno del Señor. En otras palabras les dice, mire, para que ustedes anden como es digno del Señor. Por eso hemos titulado la enseñanza de hoy con la clase de diaconía, solamente que os comportéis, que andéis como es digno del Señor. Ahora, ¿por qué es esto? Escúchenme acá, por favor. Escúchenme acá. Hay varios micrófonos, así que les pediría, bueno, muy bien, escúchenme acá y ya hagamos una contextualización. ¿Por qué les estaba diciendo esto el apóstol Pablo a los de Colosas? ¿Por qué se estaba refiriendo así? Él destaca su amor, destaca su unidad, destaca que de alguna manera se han mantenido en la verdad, ¿no? De alguna forma también tiene claro que ellos, a causa de la esperanza que viene por la gracia, ellos seguían de alguna forma ceñidos a la palabra del Señor, al Evangelio. Y esto llega a oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ora por ellos, ¿no? Y no cesa de orar. Y no cesa de pedir que ellos sean llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo? Versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Pero ¿cómo así, pastor? O sea, primero les destaca, primero les dice, y ahora vuelve y les insta, sí, hermanos, vuelve y los insta a que anden como es digno del Señor, agradándoles en todo. Esto tiene una razón de ser, santos de Dios, la siguiente, para que contextualicemos y veamos la iglesia de Colosas históricamente. La iglesia en Colosa, escúchenme acá, porque el apóstol Pablo les está hablando así. La iglesia en Colosa estaba de alguna manera siendo asediada por una serie de herejías, ¿no? Esto es de doctrinas de error, de doctrinas que desvirtuaban ciertamente a Jesucristo, que desvirtuaban la verdad. Existía lo que se llamaba en su momento la herejía, ¿no?, que hacía referencia a la herejía colosense. ¿Y en qué consistía la herejía colosense? La herejía colosense consistía en que se habían como infiltrado algunas filosofías, ¿no? Filosofías que menospreciaban el mensaje del evangelio, considerándolo como algo muy simple, poco valedero, ¿no? En la opinión de esa herejía, de esa falsa filosofía, Jesucristo no era suficiente para salvación. No era suficiente que todo el fundamento para salvación fuera Cristo, sino que también, de alguna manera, ellos querían añadir otras cosas. Por ejemplo, visiones de las cuales se basaban ellos como para tener cierto grado de superioridad, ¿no? Y esto para mostrar que tenían gran conocimiento y creían que esas supuestas visiones los dotaban de un discernimiento profundo, ¿no? Para ellos poder desarrollar su vida espiritual. Este tipo de conocimiento profundo, como de vida, comillas, aparentemente espiritual, se conocía en el primer siglo como el gnosticismo, ¿no? Una especie de gnosticismo, ¿no? Esto era la herejía de la época. ¿Y en qué consistía ese tipo de gnosticismo? Dios era bueno, pero la materia era mala. Y ellos, obviamente, según ese concepto que habían abrazado, entonces Jesús solo era resultado de una emanación espiritual muy elevada, pero no humano. Los herejes en Colosas
negaban la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque consideraban que la materia era mala, ¿no? Pero que el espíritu o el alma era lo que debería de prevalecer. Entonces la herejía en Colosas no solamente negaba a Cristo, sino que aparte de eso, negaban que él fuese suficiente para salvación. Ahora bien, veamos otro de los aspectos por los cuales el apóstol Pablo les concluye y les dice: amados hermanos, anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Veamos también por qué se lo dice. Hay un micrófono abierto. Veamos por qué se lo dice. Se lo dice también porque, aparte de este tipo y hay un micrófono, muy bien, ok. Aparte de este tipo de herejía filosófica que tenía que ver con el gnosticismo, también se mezclaba otro tipo de herejía, que era la del legalismo judaico. O sea, en aquella época los herejes de Colosas también adoptaron como un tipo de ceremonialismo judaizante, judaico, dentro de los cuales también enseñaban que la circuncisión era necesaria para salvación, al igual de alguna manera que algunos requisitos que se necesitaban para salvación, lo cual con ello negaban la suficiencia de Cristo para salvación. En otras palabras, aparte de cierto conocimiento, se necesitaba añadir obras para obtener la salvación. Y pues obviamente Pablo sale en ese momento, ¿no? En ese momento sale Pablo a también rebatir este tipo de filosofías, y es como lo notamos, ¿no? Más adelantico en el capítulo, ahí en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, en el versículo 11, Pablo les dice a los de Colosas, les dice: miren, ¿saben qué? Amados santos de Dios, ustedes ya fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, vemos dos aspectos, ¿no? Muy claros del por qué el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas y a los creyentes en Colosas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto tiene una razón de ser, hermanos. Estaban algunos recién conversos en Colosas y se veían como por momentos intimidados, pero también inclinados a volver atrás. Se veían como inclinados a aceptar o abrazar una partecita de ese tipo de filosofías o de herejías, ¿no? Pues bueno, amados santos, no solamente el apóstol Pablo les dice, y de verdad se los expresa con especial amor, les dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué más, Pablo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Subraya en su Biblia: conocimiento de Dios. ¿Sí? Subraya en su Biblia, o si tiene su cuaderno, coloque ahí: conocimiento de Dios. Ya lo vamos a ver por qué, amados santos de Dios. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Aparte de eso, le sumaban toda una serie de leyes alimentarias o dietarias, ¿no? Le sumaban a eso una especie como de vegetarianismo, o sea, de ser vegetarianos rigurosos, pero también practicaban la adoración a los ángeles. Pero súmele a eso también, ¿no? Que lo que rodeaba a Colosas y lo que de alguna manera se estaba infiltrando en la iglesia también poco a poco era de manera como cierto, algo sutil, ¿no? Era como cierto tipo de legalismo al ascetismo. Entiéndase ascetismo como hacer votos de pobreza, un ejemplo, ¿sí? O sea, entre más andes en guaraches, aquí decimos apargates, allá dicen guaraches, si tú andas en guaraches, más santo eres, ¿no? Una cosa como así, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo también les menciona en el capítulo 2 y les dice: mire, por tanto, otro término, ¿no? De conclusión, que nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El apóstol Pablo lo que estaba intentando a través, ciertamente, de este segmento de esta carta, era como animando, instando, pero también advirtiendo de alguna manera en medio de su oración, porque él, aquí lo que vemos es una oración de intercesión. Le está diciendo: yo estoy orando por ustedes, yo intercedo por ustedes, porque sabemos que ustedes de alguna forma han manifestado su fe en Cristo, han tenido amor los unos por los otros,
viven de la esperanza, y esto a causa de la gracia, viven de la esperanza y porque conocen el verdadero evangelio. Les estoy citando lo que antecede al texto que estamos viendo, o sea, del versículo 3 al versículo 8, ¿no? Y también dice que ha llegado de alguna manera a enterarse que ellos llevan fruto, que crecen también, y que crecen y llevan fruto desde que el día desde que el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios y la verdad. Esto es el evangelio, ¿no? ¿Y quién les enseñó? Epafras. O sea, también escuchó el apóstol Pablo que la iglesia se dejaba enseñar, que la iglesia era enseñable. Entonces, por eso les dice, por lo cual, o sea, por tanto, les resumo, nosotros desde el día que oímos todo esto que pasa en ustedes, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes sigan siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo? Para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya me estoy haciendo entender, amados santos de Dios, por qué el apóstol Pablo estaba orando por los colosenses. A ver, venga, a ver, preguntamos por acá. Muy bien. Aquí está, hermano Genaro en Navarro, cordial saludo y con los buenos días. ¿Me estoy haciendo entender por qué el apóstol Pablo estaba orando por los de Colosas? Sí, sí, amado pastor. A ver, Sí, ¿por qué sí, estaba orando? para que el pueblo de Colosas anduvieran como es digno del Señor. Muy bien, hermano. ¿Y esto se los decía por qué? Porque era un pueblo que era propenso a ser enseñable, y porque había unas filosofías que andaban estorbando ahí a sus enseñanzas de Pablo. Muy bien, hermano. Muy bien, sí, señor. Así es. A ver, hermano Lalo Martínez, me da gusto saludarlo y con los buenos días desde Bogotá, Colombia. Algo que debas añadirle, el por qué el apóstol Pablo estaba orando de esta manera intercesora por la iglesia en Colosas. Aquí yo puedo ver que efectivamente lo que estaba también confirmando el apóstol Pablo era que de acuerdo a las enseñanzas de lo que habían aprendido de Epafras, pues era también el que la fe estuviera bien consolidada en las enseñanzas del Evangelio. Muy bien, muchas gracias. Veo un usuario y hermano que dice Chuy. A ver, Chuy, con los buenos días, ¿y desde dónde? Con los buenos días. Te voy a decir Chuy porque así aparece Chuy. Pero Sí, ¿cuál es tu nombre? sí, Pastor Jesús Bernal, Jesús, de Valle cordial de saludo. Bravo. Muy bien, Jesús. A ver, algo que tú puedas de alguna manera conocer por la palabra, no intuitiva ni de estas cosas, sino por la palabra, lo que hemos visto, el por qué el apóstol Pablo estaba orando de esta manera, diciéndoles que andaran como es digno del Señor. ¿Tú qué logras discernir ahí? Andar como es digno del Señor. ¿Por qué se los decía? De acuerdo a Nos lo que hemos decía visto. para que sean llenos de la sabiduría de Dios, para andar como pues santo, apartado del mal. Ok, muy Él bien. oraba para que anduviéramos como deberíamos de andar. Ok, muy bien. Entonces, mire, santos de Dios, aquí hay algo que es muy importante. Él oraba de esta manera e intercedía de esta manera por la connotación que les acabo de mencionar, ¿no? Por lo que estaba viviendo la iglesia en Colosas, por esa infiltración. Y él quería que sus hermanos guardaran su corazón y que se guardaran en la limpieza y en la pureza de la bendita palabra del Señor, por lo que ya les mencioné, ¿no? Por lo que ya les mencioné. Entonces, ¿qué les mencioné? Una herejía que estaba compuesta por filosofías y por algún tipo de judaísmo, que mezcladas entre ellas, ¿no? Hacían que de pronto por ahí los hermanos se sintieran intimidados y volvieran atrás. Cuando los hermanos ya de alguna manera, escuchen, ya de alguna manera habían oído y habían manifestado su fe en Cristo, su amor unos con otros, estoy citando ahora el versículo 5, tenían esperanza en la palabra, habían oído de la palabra verdadera del Evangelio, ¿sí? Y aparte de eso, ¿no? Llevaban fruto, crecían, ¿no? Y desde el día que ellos oyeron y conocieron de la gracia en verdad, pues se mantenían aprendiendo de Epafras. Entonces por eso les dice, yo sigo orando por ustedes. Yo sigo orando porque todo esto que estamos viendo,
¿no? Todo esto que estamos viendo alrededor de la iglesia puede afectarlos y ustedes de pronto por ahí habiendo puesto la mano en el arado, esto es, habiendo conocido el evangelio, pueden volver atrás. Entonces, por eso les digo, manténganse siempre caminando, andando como es digno del Señor, ¿sí? Ahora bien, amados santos, yo creo que, y permítame aquí, no un paréntesis, sino continuar con la línea de pensamiento, pero trayéndolo a este tiempo. Yo creo que, amados santos de Dios, si observamos juiciosamente, pareciera ser que Colosenses y sobre todo esta parte de la palabra es muy propicia para este tiempo, para este tiempo. La verdad creo, y soy yo el más insuficiente y el más falible de los comentaristas o estudiosos o maestros, yo soy el más falible y el más insuficiente, la verdad, pero creo firmemente que este texto se ajusta mucho a este tiempo. Hay alguna serie de filosofías, de ideologías, hay alguna serie de herejías que han intentado permear la iglesia. Incluso ya se ha permeado, de alguna manera se han introducido una serie de herejías que hoy ya vemos, ¿no? Y que se publican con una libertad y con un desparpajo que uno dice, Dios, pero ¿de dónde salieron estos? ¿No? Colosenses, creo, en particular este texto, me parece que es de gran actualidad. Nuestra era, la que estamos viviendo, para nadie es un secreto, que es una era que se ha caracterizado por todo lo científico, por todo lo filosófico. Gracias, Pero amor. hay algo también, por favor, cierre su micrófono, pero hay algo que también que me llama la atención de esta era que estamos viviendo, y es que se caracteriza también por lo ecuménico, o sea, por ese movimiento ecuménico, viendo personas, ¿no? No sé si usted lo ha notado, no sé si ocurre en México, aquí en Colombia ocurre, pero muchas personas esforzándose como por unir las religiones, ¿no? Basadas, ¿no? Como en esa unidad que pues lleva algo de política, algo social, ¿no? Experiencias, cosas extrasensoriales e incluso se esfuerzan por unir entre protestantes o católicos, evangélicos, cristianos, ¿no? Y así diversas, ¿cómo se dice? Religiones, inclusive hasta el islamismo, el hinduismo y el budismo, tratando como de hacer, ¿no? Como un movimiento único, y la verdad lo que muchos pretenden es formar un Frankenstein, o sea, una cosa horrenda, sin cabeza, ¿no? Entonces tratan de meterlos a todos, ¿no? Entonces algunos toman algunas cosas de ciertos movimientos, las van añadiendo, otras de otros movimientos las van añadiendo y surgen iglesias y surgen iglesias y surgen iglesias y surgen iglesias, pero sin el conocimiento de la palabra, hermanos. Por eso es que mucha parte del pueblo está como está, por la falta de conocimiento de la palabra, ¿sí? Y han dejado de andar como es digno del Señor. Ahora sí vamos como comprendiendo por dónde va el caudal de nuestra enseñanza. Muy bien, entonces muchos han dejado el andar como es digno del Señor por abrazar este tipo como de perspectivas o nuevos puntos de vista de lo que significa el ser cristiano. Hermanos, la cabeza de la iglesia y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. No hay nada más, no podemos aceptar nada más. Y todo desde la bendita palabra del Señor. Y hoy lo que estamos viendo es como una especie de rebelión dentro de la iglesia cristiana, dentro de los que dicen ser cristianos, una especie como de rebelión, como de negarse de que los principios y las verdades son absolutos de Dios y se están negociando, se están diluyendo. ¿Me estoy haciendo entender? Parece ser que por eso era la oración del apóstol Pablo, o no parece, esa era la oración del apóstol Pablo. No se dejen seducir, como diciendo el apóstol Pablo, venga hermanos, por favor, estoy orando para que ustedes, amados santos de Dios, anden como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. Le pregunto a si Lali Jara, si Lali, de acuerdo al texto, y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. ¿Tiene su Biblia a la mano o no? Sí. A ver. Respóndame, por favor, para agradarle en algunas cosas.
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, bueno, le voy a preguntar a Mónica Quintero. Mónica, con los buenos días y desde dónde, por favor. Hola, buenos días, desde el Estado de México. Muy bien, Mónica, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. No, en todo. Muy bien, perfecto. En todo, ¿sabe qué significa un en todo para cada uno de nosotros? Un absoluto. O sea, agradándole sin negociar, sin diluir, sin menguar, sin añadir, sin quitar. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que está diciendo el apóstol. En todo. No está diciendo en algunas cosas. En todo. Y ese en todo significa un absoluto. O sea, sin diluir, sin negociar, sin menguar, ¿no? Es en todo. Ahora bien, escuche. Solamente, dice el apóstol Pablo aquí, agradándole en todo, ¿sí? Y el apóstol más adelante menciona algunos otros textos que tienen que ver con agradar y en todo, pero también dice y lo menciona, para que andéis como es digno, para que andéis como es digno. Y ya vamos a ver qué significa entonces eso de para que andéis como es digno, ¿no? Así que, amados santos, pues obviamente que por eso el apóstol Pablo oraba. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes y ustedes no me la van a responder, sino que van a meditar en ello. ¿Cuántos en verdad pasan ese tiempo de oración intercediendo por la iglesia para que la sana doctrina se mantenga? Muy bien, se lo dejo a su inquietud, solamente para que se convierta en su cotidianidad, en su oración diaria. Señor, por favor, guarda nuestra iglesia, que se mantenga, que se preserve la sana doctrina, que por sobre todas las cosas el principio sea el estudio de la palabra, que seamos inexcusables al momento de estudiar la palabra, porque muchos hermanos se excusan al momento de estudiar. No hay dinero, no hay tiempo, llueve, no llueve, pasa el metro, no pasa el metro, se está construyendo el metro, aquí ustedes lo tienen en Ciudad de México, nosotros no, pero hay una serie de excusas, hermano. Y la verdad les digo con todo mi corazón, noble, amable, cordial, amorosa, tiernamente, hermanos, no hay tiempo para ser excusables. No hay tiempo para excusarse por el conocimiento de la palabra. No hay tiempo para excusarse por escudriñar la verdad. No hay tiempo. Y les voy a decir por qué. Porque los de las falsas doctrinas, los de las herejías, no pierden el tiempo. No sé si me estoy haciendo entender. Esos no pierden el tiempo, ¿no? Y parece ser que los que sí, de alguna manera, anhelan, quieren y que se mantenga la sana doctrina, muchos hermanos, de verdad y hermanas, pierden el tiempo. Yo digo, pero ¿cómo van a perder el tiempo con una novela turca de 1875 capítulos? Digo, Dios, por el amor de Dios, piedad, 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 viéndose una serie de 35, ¿cómo se llama? Como 35, ¿cómo se dice? Los 35 que van. Temporadas. Se la sabe, hermano. Se ventanea solo. Muy bien, hermano. 35 temporadas y cada temporada de 60 capítulos. Digo, Dios. Hermano, saque solamente eso en horas. ¿Cuánto le da? ¿Y para qué le aprovecha? ¿Para qué le aprovecha, hermano? Entonces, hoy, la verdad, no podemos ser de los que se excusan para el conocimiento de la verdad del evangelio, hermanos. Muchas herejías están que presionan, hermanos. Muchos están siendo perseguidos a causa de la enseñanza limpia de la palabra, hermanos. No puede ser posible, santos de Dios, que hoy algunos que dicen ser cristianos o del sector cristiano avalen, por ejemplo, el aborto, excusando las tres, ¿cómo se dice? Las tres como autorizaciones que dan para aborto. No puede ser, hermanos. Esto no ha de ser así. Las tres causales. Tres causales, hermana. ¿Cómo es su nombre? Recuérdeme, por favor, y desde dónde, con los buenos días. Hola. Bueno, soy Angélica Lara, estoy aquí desde la Ciudad de México, bueno, Estado de México. Bueno, aquí muy se bien. llaman las tres causales del aborto. Tres causales. Y le tengo una perla que esta es para que le dé a uno escalofrío. Aquí en Colombia ya está corriendo un proyecto de ley para que sea hasta los 9 meses.
Hágame el favor, hermanos. Hágame el hermano. favor. Sí, pastor, aquí también ya lo hemos escuchado, que en Estados Unidos también hasta los 8 meses, eso es de verdad Es un para crimen. nosotros darnos cuenta de que ya estamos casi en el abismo de lo que Por favor. anuncia Dios. Por favor. Y entonces dice, no, que es que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo le digo, bueno, si la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pues sáquese las trompas de falopio, el útero, si ese es su cuerpo, ¿no? Pero es que con 8 y 9 meses es un ser humano. Si con 6 meses ya se puede extraer del vientre, es un ser humano. Es un ¿Y ser cómo humano. puede ser, por ejemplo, aquí en Colombia, que haya algunos sectores que por aliarse con algunos sectores políticos se congracien, ¿no? Y surjan o vivan o de alguna manera se amancuernen, de alguna manera como que establezcan una cofradía, una alianza, una sociedad maldita para que un proyecto de ley corra y dice el tal que es pastor. Yo digo, Dios, por el amor de Dios, hermanos. ¿Sí ven? Ahora, ¿eso es aterrador? Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eso A ver, también es una herejía, por eso claro. nosotros debemos de predicar el evangelio a Ok. todos los que podamos para salvación, pero sobre todo Gracias, para Angélica. ayudar a la gente. Gracias. Y aparte de predicar el evangelio, hermanos, practicar lo que practicaba el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Dice, así como ustedes han aprendido, por favor, no cesen de orar por ustedes y por cada uno de nosotros para que seamos llenos del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Dónde está? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, la Biblia, hermanos. La Biblia. Por el amor de Dios, mire, aquí estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que mire, para no ir tan lejos, hace 50 años la mujer que se emborrachaba era un escándalo. ¿Sí o no? Yo no sé allá en México, pero aquí la mujer que se emborrachaba era un escándalo. Hoy la que no se emborracha es un escándalo. Hágame el favor. Hágame el favor, hermanos, ¿no? Y así un ejemplo tan sencillo, pero hay muchas cosas que están tratando de presionar a la misma iglesia para que adopte cierto tipo de ideologías, filosofías, herejías, ¿no? Hermano, ¿y qué está haciendo la iglesia? Los hermanos, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen los hermanos? La pregunta es, ¿estamos formando nosotros, verdad? ¿Nos estamos formando nosotros desde el evangelio? ¿Estamos formando a nuestros hijos desde el evangelio? ¿Nuestro matrimonio está fundamentado desde el evangelio? Por eso el apóstol Pablo les menciona esto y les dice a ellos, escuchen, mire cómo les dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Hermanos, yo sí les pediría, como siempre, santos, estén orando por la congregación, por los pastores, por cada siervo de Dios. Hermanos, mire, quien predica el evangelio será perseguido. Quien predica el evangelio no se le va a perdonar el menor de los errores, por muy mínimo que sea. Se intentará llevar a la hoguera o se intentará escarnecer, porque hoy las redes sociales parecen cloacas del infierno, hermanos. Yo no entiendo qué hacen hermanitos que dicen ser cristianos, muy de sana doctrina, publicando frases de Séneca, de Homero, de Platón. Yo digo, Dios, ¿por qué no llamamos más bien, amados santos de Dios, al arrepentimiento a un pueblo y a una sociedad que se está perdiendo? No los hermanitos colocando pajaritos, florecitas, te amamos, Dios te ama. Hermanos, por el amor de Dios, ¿qué es esto? En el Facebook, ¿usted qué hace publicando en su Facebook? Cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Hermano, si has de publicar, publica que el día del Señor está cerca, arrepiéntete. Ahora, tú publicas el día del Señor está cerca, arrepiéntete, ten la certeza que no te van a dar 5 millones de likes. Si es lo que estás esperando, ¿no? Algunos esperan que hermano, arrepiéntete, y como le dijeron que no estaba bien, y lo empezaron a insultar, dejó de hacerlo. No, santos de Dios, a eso nos exponemos siempre, ¿no? Pero tenemos que también adentrar en este tema de tecnología, de redes sociales, del Twitter, ¿no? Y hermano, hacer las invitaciones de rigor con las personas, todo el tiempo estar insistiendo, hermanos, en el conocimiento de la palabra, todo el tiempo, hermano, estar llevando la preciosa persona de Jesucristo, porque, amados santos, el tiempo se está agotando, el día del Señor está cerca.
Amén. El día del Señor está cerca. Así que, amados santos, pues el apóstol Pablo continúa ahí. Dice, desde el día que los conocimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Muy bien, ¿hasta qué horas voy? ¿Quién está hoy de nuestro coordinador de aula, por favor? ¿Alguien sabe hasta qué horas voy? Bueno, muy bien. Son 11:46, pastor. 11:40. Pero ¿hasta qué horas tenemos nuestra clase? Por lo general en México. Hasta las 12. Hasta las 12, me dijeron que era hasta las 4 de la tarde. Bueno, ok, vamos. Bueno. Dele, pastor, dele. Me dijeron que era hasta las 4 y el hermano Lalo Martínez hizo así, entonces dije, bueno, listo, hasta las 4. Con la palabra tenemos tiempo. Ahora nos cumple, pastor. El hermano Haga la José, buena, pastor, hasta las hermano, 4 de la tarde. el hermano Jesús Monroy me hizo así, yo me las creí, entonces dije, listo, vamos hasta las 4, como dirían ustedes, éntrele, ¿no? ¿Sí se dice así? ¿Estoy bien? Bueno, muy bien. Muy bien. Por favor, cierren su micrófono. Bien. Pues vamos a desarrollar entonces. Hay un micrófono abierto, por favor. ¿Ya? Alguien que se silencie, por favor. Blanca. Gracias. Gracias. Ya. Bien, vamos a desarrollar entonces rápidamente este texto, ¿no? Vamos a hacerlo. Procuremos que el tiempo nos dé versículo a versículo, ¿no? Vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera expositivamente. Vamos a tomar algunas palabras que son claves, ¿sí? Palabras claves son aquellas que le dan como ese sentido al texto. Por favor, alguien que cierre, por favor. Creo que es Blanca Livia Nieva Duque. Por favor, ¿nos puedes ayudar con el micrófono? Gracias. Hola. Momentico. Hola. Bueno, yo continúo, espero que por favor silencie su micrófono. Muy bien. Dice el versículo 9 del capítulo 1, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento. Voy a detener en lleno, ¿sí? Del término plero, P-L-E-R-O, plero, doble O al final. Recuerden que al final voy a hacer un parcial. ¡Ay! No, no es cierto. Muy bien, plero significa lleno, o sea, estar completamente lleno. Sí, alguien dirá, pues pastor, plero significa lleno. ¿Qué de revelador tiene eso? Escuche, es que no solamente significa lleno, sino también tiene la connotación de controlado. ¿De qué? De controlado. Entonces, si quisiéramos hacer una paráfrasis, sin ir a mancillar la exégesis, diríamos lo siguiente, o sea, sin ir a tergiversar la enseñanza, diríamos lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis controlados por el conocimiento de su voluntad. ¿Ya vamos bien? ¿Sí? Controlados. O sea, en otras palabras, amados santos de Dios, cuando hablamos de voluntad, hablamos de su palabra. Mírenme acá. O sea, que si está diciendo que seamos controlados, les está diciendo que seamos controlados, ¿por qué? ¿Por qué, Mónica Quintero? Por el conocimiento profundo de las escrituras. De las escrituras. Ahora, lo conocemos, pero cuando habla de ser controlado, significa de alguna manera que si somos controlados, esto que conocemos y que lo recibimos, lo llevamos ¿a qué? A la práctica. ¿A la qué? A la práctica, hermanos. A la práctica, amados santos de Dios. Mire, el mundo está necesitando hombres y mujeres de testimonio, pero hombres y mujeres de testimonio cuya vida haya sido cambiada y transformada por Dios. Hoy los que están marcando los ejemplos de testimonio, de éxito, de prosperidad, son los artistas, los deportistas, todo esto. Yo digo, Dios, ¿no? Y yo, hay cristianos que se quieren parecer a
a Shakira o a Vicente Fernández o a la mula o digo, Dios, pero ¿qué está pasando esto? ¿Cómo es la mula? No, sino el otro, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Bueno, yo le digo la mula, pero aquí tiene su El nombre. potrillo. Maluma, aquí es Maluma, yo le digo la mula, ¿no? Pero amados santos de Dios, por favor, un poco de cordura, ¿no? ¿Sí? O sea, nadie puede decir, bueno, tengo el conocimiento, pero no doy el ejemplo. Si el apóstol Pablo está diciendo, oiga, por favor, anden como es digno. Ustedes tienen que andar como es digno, pero para poder andar como es digno, tienen que ser llenos, o sea, tienen que ser dominados, controlados por el conocimiento de qué. Mire, hermano, no podemos decir andar si no conocemos. Y no podemos decir conocer y no andar. Yo le digo a los estudiantes aquí en Colombia, mire, aquí nos acostumbramos a marcar las palabras claves, ¿sí? Para poder después hacer listas y tener claro el contexto. Escuche, no podemos dedicarnos solo a marcar las palabras claves de la Biblia, pero que las palabras claves de la Biblia no nos marquen nuestra vida. Por favor, hermanos. O sea, tú no puedes decir, si tengo el conocimiento, estoy en el Instituto Teológico Internacional, pero no pasa nada con la vida. Esto no ha de ser así, amados santos de Dios, en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera, hermanos. No sirve de nada que se sostenga la doctrina si no produce consecuencias en la vida personal. No sirve de nada, hermanos. No debemos olvidar, hermanos, que la palabra es para llevarla a la práctica. Por eso el apóstol Pablo está orando, está diciendo, sí, yo sé que todo lo que le rodea es peligroso, yo sé que todas las herejías son peligrosas, pero amados santos de Dios, sean cuidadosos y caminen como es digno del Señor, agradándoles en todo. ¿Agradándole en todo a quién? Al Señor. Muy bien. Para que notemos de alguna manera cómo el apóstol Pablo no solamente menciona el término agradar, ¿sí? Y vamos a hacer unas referencias cruzadas, ¿sí? Entonces les voy a pedir a algunos hermanitos, yo sé que todos tienen Biblia y están muy juiciosos. Bien, por favor, lo único que espero es que usted no me pregunte cuál fue el texto, ¿sí? No me vaya a preguntar eso porque de inmediato, mi alma y mi espíritu parten con el Señor. Entonces, por favor, les voy a pedir que estén muy atentos para que el texto que yo le dé, usted por favor lo busque en su Biblia y cuando lo diga que lo cite, usted lo va a citar. Bien, por aquí está Lali, bueno, no veo, pues, o sea, las gafas como que tampoco me dan, no sé. Bueno, aquí dice a ver, mencióneme, hermana, ¿cómo es su nombre? Citlali. Muy bien, Lali, ¿desde dónde y con las buenas tardes ya será? Hola. No, buenos días. Hola, desde la Ciudad de México, Citlali. Muy bien, Lali. Atenta. Oído para que por favor, amados santos de Dios, ¿no? Por favor, vamos a estar en este texto. Primera de Efesios 4:1. Y a Angie que aparece, es Angélica, Filipenses 1:27. Y por aquí tengo un hermano que se llama, aquí lo tengo, Rafael Guerra. Rafael, con los buenos días, debe ser allá, buenas tardes. Por favor, Gálatas 2:20. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Muy bien, empecemos. Perdón, es que no escucho, se fue la señal. Bueno, entonces, a ver, hermana, estoy que parto, pero sé que todavía por causa de ustedes no voy a partir, pero muy bien. Efesios 4:1. Yo la tengo, Efesios 4:1. A ver, hermana, léala, por favor. ¿Quién dijo? Voy. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ay, otra vez, repítame, hermana, por favor, el andéis. Otra vez, repítame eso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Muy bien, que andéis como es digno. Que andéis. ¿Y sabe qué está haciendo el apóstol Pablo? Una rogativa. Muy bien, ¿qué sigue ahí, por favor? Filipenses 1:27.
Hola, Yo la tengo. a ver, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. amén. Mira cómo dice el apóstol, que os comportéis como es digno. ¿De quién? ¿De cada uno de ustedes? ¿De cada uno de nosotros? Como que os comportéis como qué, como es digno de qué. A ver, ¿quién me dice? Del Evangelio de Cristo. Del evangelio, o sea que no es como a ti se te dé tu voluntad, sino que nos comportemos. Ya voy a darles el significado de algunas palabras para que lo tengamos más claro. Muy bien, Gálatas 2:20. Con gusto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Mire, dos aspectos claves. Lo primero, escuchen, amados santos, ya no vive él. O sea, ya no es nuestro yo. Estamos tan entronados. Hay tanto yoísmo que uno dice, Dios, este se cree la última chupada del mango. Digo, Dios, hay algunos hermanos que se creen en la última botella de agua del desierto. Yo digo, por el amor de Dios. Otros se creen el puntico de la I. Yo digo, por favor. Amados santos, dice, pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice, ya no vivo yo, ¿no? Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí y ahora estoy viviendo en la fe. O sea, es una conducta, ¿sí? Mire que el apóstol Pablo está hablando de un andar digno. ¿De un andar qué? Digno. Digno. Por eso dice solamente que os comportéis, ¿no? Vamos a ver qué significa entonces el comportarse. Significado de comportarse o de conducirse o significado de andar o significado de conducir, de andar, de conducta, de comportamiento. Vamos a ver. Conducir del significado, escuche, conducir significa dirigir, guiar, comportarse, portarse, actuar, proceder, conducirse. O sea, en otras palabras, está hablando del comportamiento del creyente. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Se lo repito, a ver. Conducir, dirigirse, guiarse, comportarse, actuar, proceder. Está hablando de cómo debe ser entonces la vida del creyente, ¿sí? O sea, cómo debemos ser nosotros. Y dice, ¿cómo es digno? Escuche, ¿sabe qué significa digno? Le voy a dar el significado de digno. Decoroso, decente, íntegro, adecuado, honesto, veraz, recto, pudoroso, casto. Se lo repito. ¿Cómo es digno? Digno hace referencia a decoroso, decente, íntegro, honesto, pudoroso, casto, veraz, recto. Entonces, sin ir, hermanos, sin ir a tergiversar la escritura, vamos a hacer una paráfrasis o unas letras cursivas para ampliar un poco más nuestro conocimiento, ¿sí? Y tenerlo más claro. Escuche, lo voy a leer. Para que, escuche, mire, versículo 10. Tenga ahí su versículo 10, subraye, andéis como es digno, subraye. Y subraye dos términos, andéis y digno, ¿sí? Mientras yo me tomo otro sorbito de mi café colombiano. Muy bien, para que andéis. Entonces vamos a hacer la paráfrasis, o sea, unas letras cursivas. No vamos a mancillar nuestra exégesis, o sea, a torcer las escrituras, sino a tener una mejor comprensión. Por eso es que se persigue que tengamos el significado de las palabras. Muy bien, entonces, mire, para que andéis como es digno, escuchen, de acuerdo a los significados, para que se conduzcan, se comporten, actúen, para que procedan, ¿sí? Como Pablo, decorosos, decentes, íntegros, honestos, pudorosos, castos, veraces y rectos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, un interrogante?
con respecto al texto interrogante. No vayamos a ampliar, un interrogante. ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Quién me respondió que vamos bien? Yo, Connie, Connie, ¿por qué vamos bien? porque es entendible la palabra y la enseñanza que usted nos está dando, de acuerdo a lo que ahorita nos estuvo compartiendo de lo que significa conducir y digno. Muy bien, muy bien. ¿Y eso Pastor. de dónde lo tomamos? Primero de la palabra. ¿Y de qué O sea, parte de la primero palabra? De Colosenses 1, capítulo 1, versículo 9 al 10 que estamos ahorita, y aparte los versículos de Efesios 4:1, Filipenses 1:27 y Gálatas 2:20. Ay, hermana, no sabe usted cómo ha apaciguado mi corazón con semejante respuesta, la verdad. Gracias por colaborarle a mis ventrículas y a mis aurículas, hermana. Muchas gracias. De verdad que sí. Porque eso es lo que espera que respondan, ¿sí? Porque uno le pregunta, bueno, ¿me estoy haciendo entender? Sí, pastor. ¿Y qué me estoy haciendo entender? No, pastor, la enseñanza está linda, preciosa, sublime, excelente, brillante, resplandeciente, gozosa, linda, hermosa. No, hermanos, de eso no se trata. Un poco de cordura, hermanos. Por Pastor, favor. una pregunta. A ver, Angie. Así como nos lo está explicando, lo podemos tomar como una exégesis, es decir, que nos va desmenuzando poco a poco esta enseñanza. Hermana, pues no quiero ser tan pretencioso, no con lo que le voy a decir, pero la verdad la exégesis es un poco más profunda, como hacemos por ahora. Estoy haciendo es una enseñanza expositiva, ¿sí? Y bueno, con ciertos rasgos de exégesis, pero una exégesis completa, amada hermana, para que usted más o menos nos ubiquemos, requeriría ciertamente responder las 6 preguntas básicas a cada texto: qué, quién, cuándo, cómo, por qué, para qué y qué. Y después tendríamos que marcar las palabras claves, después hacer listas, más adelante unas referencias cruzadas, términos de conclusión, términos de referencia, términos de tiempo, referencias históricas, referencias geográficas, pero dejémoslo por ahora ahí para dejémoslo. Pero es muy válida tu pregunta. Sí, vamos bien, ¿no? Vamos bien. A ver, vamos bien. A ver, venga, le pregunto, Jesús Monroy, usted que me autorizó hasta las 4, ¿no? Los hermanos deben de estarle haciendo caras. Jesús, la clase hasta ahora, te escucho. Buenas tardes ya, pastor. Ha sido de gran entendimiento, porque al menos en mi caso he entendido a través de lo que el apóstol Pablo le fue a decir a una iglesia que usted mencionaba, que es como nos estamos comportando ahorita, que tienen varias infiltraciones que no son con el evangelio que él profetizaba y nosotros estamos entendiendo. Ahora sabemos cómo. ¿De dónde tomamos la enseñanza, Jesús? ¿De dónde tomamos la enseñanza? ¿De lo que yo les digo? No, de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y qué estamos diciendo con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuál es el texto? El texto es en la carta de Pablo a los Colosenses, es Colosenses 1, del capítulo 9, el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Muy bien, ok. Ahora voy a hacerle una pregunta a Jennifer Chaparro. Jennifer, con los buenos días. Cierra el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene? Jennifer, ¿por qué estaba orando Pablo y por qué oraba de esta manera? La palabra nos dice buenos días para todos. Pues primeramente porque daba gracias en el versículo 3, hablando en el contexto del versículo 3 al 11. Daba primeramente gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por lo que ellos habían oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor pues que ellos tenían a los santos. Asimismo, pues que eso era causa de esperanza que está guardada en los cielos, pues que ellos habían oído la palabra de verdad del Evangelio, que pues que asimismo había llegado a ellos como a todo el mundo, y que eso pues tenía fruto y crecía en vosotros desde el día que la oyeron y la conocieron por medio de Epafras, ¿sí? Entonces, asimismo nos dice en el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy bien, por eso oraba Pablo, para que se mantuviera así la iglesia. ¿Y por qué? Usted preguntaba, porque la iglesia estaba siendo circuncidada estaba rondando a la iglesia, herejías que ya las mencioné en su momento. Muy bien, sigamos entonces, amados santos de Dios, déjeme mirar mi tiempo. Voy a tomarme 12 minutos más. ¿Me dan 12 minutos?
¿O concluimos? Ustedes me dirán. A ver. Está bien. 15. ¿Sí? Adelante, hermano. Sí, Adelante, alguien, hermano. si yo le pido 15, Adelante, hermano. ¿tiene tanta generosidad para 15 o no le da para ofrendarme 15? Hasta para las Adelante, 2 hermano. horas que nos prometió, hermano, nos prometió 2 horas más. A las 4, pastor. Muy bien, pero me dijeron, bueno, voy a tomar, mandé, como dicen Siempre. ustedes. Siempre y cuando nos siga hablando con esa fuerza de los hijos del trueno de los Bonerges, así me los imagino, háblenos con fuerza, regáñenos, sacuden. No, No no me diga eso. Hermana, me está invitando a almorzar, pero estamos un poquito lejos, hermana. Si algo, espero que ustedes me inviten a almorzar, pero les pediría, por favor, que pues incluyan un buen taco, pero al final del taco, que me incluyan una buena horchata. Bueno, pero de las de a de veras, como dirían ustedes, ¿sí? Una buena horchata. Aquí hay más de uno que no sabe qué es horchata, pero bueno, investíguelo ahí con su primo Google. Muy bien, sigamos. A ver, 15 y aquí ya. Bueno, entonces el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo. O sea, en todo. Agradándole en todo. Andar de una manera digna de Dios en nuestras propias fuerzas, hermano, es un fracaso. Pero andar, hermano, a la manera digna de Dios, dependiendo de Dios y del Espíritu, por eso él les dice, ustedes que están en el Espíritu, hermano, ahí nosotros verdaderamente vamos a cumplir conforme y agradar conforme al Señor, cuando caminemos, cuando andemos conforme al Espíritu. Claro, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar ¿a dónde? ¿A dónde nos va a llevar? A la Escritura, hermanos. O sea, no pueden haber, hermanos, se los digo con mucho amor y con mucha ternura, hermanos. No puede haber alguno que diga ser cristiano y sienta desidia, pereza, negligencia, apatía, o sea, pusilánime para estudiar las Escrituras. No puede ser, hermanos, no puede ser. Eso no es de Dios, hermano. No puede ser, hermano. Esto no ha de ser así, hermanos. Por el amor de Dios. Muy bien. Veamos aquí entonces, dice el apóstol Pablo, llevando fruto en toda buena obra. Vamos tomando por frases, ¿no? Para irlo explicando. Llevando fruto en toda buena obra. Aquí Pablo habla de llevar fruto, ¿sí? Pero llevar fruto en las personas convertidas significa verdaderamente dar evidencia de que la palabra está transformando a diario mi vida. Dar fruto no es que, como algunos enseñan, que no sé, que tengas dinero en los bancos o cosas de... No, hermanos, no. Dar fruto significa que la palabra esté obrando de constante en su vida. ¿Sí? El fruto es, digamos, como el producto, como el sello de la persona que ha sido redimida por Dios, a través de Jesús. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7. Por favor, hermanos. O sea, ¿cómo decir doctrina si no hay evidencia? ¿Cómo decir doctrina si no hay testimonio? Mire, hermano, yo les voy a decir algo. Bueno, espero que me alcance el tiempo, pero, amados santos, considero que hay varios elementos que siempre nos van a decir la verdad, siempre, y no fallan, ¿sí? Y son elementos que a veces, ¿no? Algunos intentan aborrecer. Vamos por partes. Primer elemento que siempre nos va a decir la verdad. Una pesa o balanza. ¿Sí? ¿Alguien ha visto aquí una pesa o una balanza? ¿Sí? Cuando pasas por la balanza y de pronto alguien está pasadito de kilos la balanza y dice, ay, qué pena con usted, no quiero que se sienta mal, ¿le reduce el peso? Pregunto. ¿Sí? No. Le dice con exactitud, hermano. Le va a decir, mira, hermanito, estás pasado 15 kilos. Le estás dando mucho al pozole y a los tacos y mucho chanchito, hermano, toca bajarle, ¿sí?
pero la balanza no se va a sonrojar porque marque 115 kilos. No se sonroja la balanza, ya cumple con su labor, ¿cierto? El otro de los elementos que siempre nos va a decir la verdad será un metro. El metro siempre, no el metro de México, sino el metro de medida, el metro. Ese nos va a decir siempre, hermano. Ese no nos va a decir nunca mentiras, ¿sí? Entonces, hermana, si hay algún hermano o alguna hermana que pretenda tener talla 8, talla 10 cuando es 16 o 18, pues no puedes engañar el metro, así le quites la etiqueta y le coloques talla S como para darte moral, pues hermana, eres XXL, ¿no? ¿Sí? Y otro de los elementos que siempre nos va a decir la verdad y que no se va a sonrojar por decirnos la verdad. Ese te va a decir tu peso espiritual y tu talla espiritual. Y este sí no se sonroja ni le da pena. Este libro llama al pecado por su nombre, al perezoso por su nombre, al negligente, al apático, al pusilánime por su nombre. Muchos son más promeseros y buscan los salmos para ver cómo salen del paso, pero no buscan los salmos para ver cómo se arrepienten de día en día y no buscan la palabra para ver cómo la palabra los transforma de día en día. ¿Saben por qué? Porque es que la palabra de por sí, ¿no? Cuando hay pecado es ofensiva. Ella por naturaleza ofende. ¿Por qué ofende? Porque la palabra ofende el pecado, ofende la falta de santidad, ofende la falta de compromiso en el cristiano, ofende la falta de entrega en un cristiano, ofende de verdad, hermano, la falta de conducta de un cristiano. Esto ofende, hermano. La Biblia, cuando un cristiano no se conduce como debe ser, la Biblia cuando se abre de entrada te pega tu escupitazo. Ella es así, hermanos, ella es así. Si no te conduces como te debes conducir como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, como siervo, como sierva, la abres y ella te ofende. Hermano, qué mejor sería que la abriéramos y ella nos siguiera instruyendo también y capacitando antes de ofendernos. Y dice la palabra, hermanos, una vida fructífera, o sea, dando fruto, hermano, ¿sí? Si estás unido con Cristo y estás unido en la palabra, pues vas a dar fruto, hermano, fruto, vas a dar evidencia. Algunos hasta van a quedar aterradísimos de la clase de persona que eres hoy. Decir, wow, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué te mandaste a hacer? No, la palabra, hermanos. El estudio de la palabra, el compromiso, el establecer verdaderamente conductas que honren en todo, que dignifiquen en todo que es cristiano. Es que no puede ser, hermano, lo que estamos viendo hoy. Así que sigue ahí. Y creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 10. Voy al 10. Voy un poquito más adelante, pues para lograr abordarlo todo. Entonces, hermanos, un andar digno requiere de llevar fruto, ¿sí? Ya lo vimos. Si tú quieres andar dignamente, das fruto. Fruto es evidencia, testimonio. Como siervo de Dios, ¿sirves en tu iglesia a propósito? No me respondas, ¿sí? ¿Oras? ¿Participas de los tiempos de intercesión, de oración, de estudio? ¿Eres el primero para, pastor, qué hay que hacer? O pastor, heme aquí, pero envía al otro. ¿Cómo es, hermanos? Es fruto en todo. Fruto. Y después dice el apóstol Pablo, y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se da es a través de la palabra. El conocimiento de Dios no es algo místico, subjetivo. No es que vas y soplas yajé y quedas en el tercer cielo y vas a ir a ver a Dios, como dijo alguien por ahí, ¿no? Que no sabía si estaba en el cuerpo de Juan o Juan estaba en el alma de ella. Bueno, una cosa absurda. Eso no es el conocimiento, hermanos. El conocimiento viene por el estudio de la palabra. Y la primera evidencia del crecimiento espiritual es un amor profundo por la palabra de Dios. Por eso dice, creciendo en el conocimiento de Dios. El salmista decía en su momento, hace poco enseñé el Salmo 119, 176 versículos, versículo a versículo, hermanos. Y me llamó poderosamente la atención que de los 176 versículos, solamente en 2 versículos no se menciona mandamientos, preceptos, ley,
mandamientos, preceptos, ley y tu palabra. De resto, en todos los 174 versículos hace alusión a la palabra. Y hay un texto en el 119:97 que dice el salmista: oh Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día ella está en mi mente. Todo el día ella está en mi ser, Señor. Cuánto amo tu ley. De verdad tú amas el estudio de la palabra. Aquí entre nos, no nos ventaneemos porque pues no vale la pena, ¿no? Porque de pronto queda grabado. Pero de verdad usted ama el estudiar la palabra. Como yo les digo aquí, por ejemplo, a nuestros estudiantes del ITI, o estás a ver cómo te certificas del Instituto Teológico Internacional para que Armando Alducin te coloque una firma, o el pastor Alejandro. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve? ¿Realmente te mueven las almas? ¿Te mueve el amor por Cristo? ¿Te mueve el amor por la palabra? ¿Te mueve por el servicio al Señor? Hermanos, después de esta virtualidad, muchos prefieren quedarse en su casa y ver el culto desde la casa. Porque si llueve se les encrespa el pelo, porque si hace sol se les mancha la pielecita. Ya hay iglesias que tienen que repartir bloqueador solar y si no los creyentes no van. Hermanos, por el amor de Dios. Ahora todo este tema de virtualidad, no, yo virtual, pastor. Como alguien me dijo en su momento, pastor, no estoy de cuerpo presente en la iglesia, pero mi corazón y mi espíritu está con ustedes. Y yo le dije, hermana, ¿y quién barra y quién acomoda las sillas y quién lava los baños? ¿Su espíritu? ¿Sí ven, hermanos? Esto dice en todo, en todo. O usted me va a decir, pastor, ahí le mando su espíritu para que le ayude allá a recoger, a ser de ujiero, ¿sí? No, hermano, esto es con forro y todo. Forro es cuerpo. Esto es con todo que se sirve, hermanos, por el amor de Dios. Esto es con todo que se agrada al Señor. Y continúa el apóstol Pablo en el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Mire, aquí vemos un resultado muy, muy especial, ¿no? Con respecto a el estudiar la palabra y el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, mire, ¿saben qué? Fortalecidos con todo poder. O sea, el apóstol Pablo les estaba diciendo en otras palabras, hermanos, esto no depende de nosotros y de nuestras fuerzas. Esto depende del Espíritu que obra en nosotros y de la palabra que obra en nosotros. Mire, hermano, el día que usted quiera servir en la iglesia y no sea en el Espíritu y no sea por el conocimiento de la palabra, usted va a creer que usted le está haciendo un favor al pastor. Y entonces el pastor va a resultar debiéndole a usted. No, hermanos. Por eso dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, le decía el apóstol Pablo a la iglesia en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y después sigue el apóstol Pablo, escuche, para toda paciencia y longanimidad. Y aquí vemos otro resultado y termino acá porque ya les dije tiempo y bueno, ya me toca terminar acá. Dice Pablo, para toda paciencia y longanimidad. A mí me llama la atención porque uno le pregunta a las personas, bueno, hermano, ¿y cómo vas? No, pastor, esperando ahí con paciencia, esperando con paciencia. Mire, la paciencia, hermano, es probada siempre, siempre. Y la paciencia se nos es probada en medio de las dificultades, cuando asedian las herejías, cuando vienen las ideologías, ahí también somos probados. O sea, ¿qué tanto tú tienes paciencia, hermano? Dentro de tu congregación, con tus hermanos santos de Dios. Vino una hermanita no hace mucho y me dijo, pastor, necesito que ore por paciencia. Y yo, no, hermana, pero ¿cómo es esto? Pastor, que ore por paciencia. Por favor, ore por... Insista, hermana, y persiste a que ore por paciencia. Y dije, ¿aquí qué vamos a orar? Venga, hermana, vamos a orar. Y llamé a mi esposa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. La hermana ora por paciencia. Así que, por favor, Señor, permítele, oh Dios, circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Señor, permítele que pueda vivir ciertamente lo que significa ser probado. ¿Sabe cuándo me volvió a pedir que orara por paciencia? Nunca. Y les voy a explicar por qué. Hermanos, porque la paciencia va a ser probada siempre en las circunstancias difíciles y adversas.
La paciencia siempre va a ser probada, hermanos. Soportar con gozo y paciencia, pero en las pruebas. Hay hermanitos que salen de la iglesia porque el pastor no los mira, el pastor no me saludó, el pastor no me miró, el pastor no me besó, el pastor no me puso la mano. Allá me provoca es ponerle la mano a algunos más bien. Y se van, se quieren ir de la iglesia por cosas que uno dice Dios. Por eso dice paciencia, viene el término, escuchen, hupomone y longanimidad, macrotumia. Hupomone, aunque pareciera que tienen cierta similitud, sí están ciertamente relacionados, pero no es lo mismo. Hupomone se refiere a ser paciente en medio de las circunstancias. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? ¿Sí? A mí me impacta, termino, de verdad siempre digo termino y cuando yo digo termino es porque me queda hora y media. Y macrotumia o longanimidad significa o se refiere a ser paciente con las personas. Hermano, mire, en toda congregación hay un hermanito que de pronto usted no quiera ver. En toda congregación está la hermanita que tiene ese timbrecito de voz por encima de los decibeles. Hay ese hermanito que uno, sí, en toda congregación, hermano, hay. En toda, hermano, hay esta hermanita y preciso se la encuentra uno en la puerta. Preciso esa es la ujier. Preciso es la que usted le dice, hermano, buenos días. Y uno dice, ay, esta hermanita. ¿Sí? Hermanos, por el amor de Dios. No, por favor. Se me pasó lo que iba a decir de una hermanita o de unos hermanitos, pero no los iba a ventanear. Muy bien. Pero a eso se refiere, ¿no? El hupomone a ser paciente en medio de las circunstancias y macrotumia se refiere a ser paciente con las personas. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer unas letras cursivas o una paráfrasis, podríamos decir, para que escuches, seas paciente en todas las circunstancias y longanimidad, y para que seas paciente con los hermanitos en la iglesia. ¿Por qué les estaba diciendo esto el apóstol Pablo? Porque ya saben ustedes, había una presión alrededor de ellos por las falsas herejías, por las falsas, bueno, falso, de hecho, herejías falsedad, por las herejías, por las falsas doctrinas. Entonces le está diciendo, hermanos, por favor, ¿no? Pablo no está hablando de una paciencia, de esa paciencia que va a hacer rechinar los dientes, ¿no? Y este hermanito lo veo, pero no lo paso. Me toca tener paciencia con este hermanito. Uy, ese hermano hay que tener paciencia. No, hermano, esa no es la paciencia. Eso se llama hipocresía, eso se llama apariencia. ¿Sí? Y a eso no estamos llamados, ¿no? Y termina el apóstol Pablo. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Veamos el texto ya dice, para con toda paciencia y longanimidad. ¿Sí termina así? ¿Sí? Con toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Y el versículo 12 dice, con gozo, dando gracias. Sería la segunda parte, si algún día el Señor tiene la posibilidad de que sigamos aprendiendo, solamente que os comportéis. ¿Sí? Entonces, escuchen, resumamos rápidamente. Para que os comportéis, o sea, para que andéis como es digno del Señor, resumamos. Un andar digno, escuche, un andar de un cristiano, una conducta, un conducirse decoroso, decente, íntegro, honesto, adecuado, pudoroso, casto, veraz, recto, se debe evidenciar desde, 1, llevando fruto en toda buena obra. 2, creciendo en el conocimiento de Dios. 3, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. 4, uno que sabe conducirse como es digno, tiene paciencia y longanimidad. Esto es hupomone y macrotumia. Paciencia para soportar en las pruebas y macrotumia, ¿no? Se refiere a ser paciente con las personas. ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Aprendimos? Una pregunta, pastor. Mande, como dirían ustedes. Ya se me está como pegando el mande. La palabra macrotumia
es con K de kilo, TH. Sí, señora. O, Gracias, hermana. sí, Gracias. Macrotumias. Upomone, Upomone. H-U-P-O-Mone. ¿Sí? Bien. Bien, amados santos de Dios. Alguien que levante la mano y haga un resumen. doble O, gracias. 3 minutos para un resumen. ¿Quién levanta la mano? ¿Para qué, pastor? Para un resumen. ¿Quién levanta la mano? No me vayan a decir, pastor, muy linda, preciosa. A mí me gustaría, a mí me gustaría, pastor. Pare. Gracias, hermana, pero las condiciones y los términos son los siguientes. Evite palabras como muy lindo, precioso, noble, amable, brillante, esplendoroso, gigante, subliminal, glorioso, de edificación, de crecimiento. No, un resumen conforme al texto. 3 minutos. A ver, Leti. Me gustaría un minuto para que los demás que ya levantaron la mano también participen. ¿Quién levantó la mano? A ver, ¿quién me dice? Mire, en pocas palabras, para mí lo que entendí en este estudio fue de que Dios, nuestro Padre Celestial, no ve al cuerpo, no está viendo a Leti Macías en el cuerpo. Bien, hermana. Muy bien. En el sentido... Para un segundito. Para un segundito. Regálame un segundito nomás. Un minutico, ya te voy a dejar intervenir. Te voy a dar 30 segundos más adelantico. A ver, voy a pedirle, un momentico. Regálame un segundo. Bien. Venga, a ver, aquí nos miramos. A ver. Un resumen, pero evite términos como lindo, sublime, amable, noble, brillante, glorioso, esplendoroso, sobrenatural, de las nubes, de tercer cielo. Evite todo eso. Un resumen conforme al texto, lo que hemos visto. Entonces le voy a pedir a David Díaz. David, lo escucho. Rápidamente, tiene 2 minutos. Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Esta enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses nos insta a que nosotros prevalezcamos, ¿sí? A pesar de las herejías y a pesar de todas las cosas que a diario estamos pasando. Todo lo que nos puede venir a nosotros debemos tomarlo de la mejor manera y sabiendo que la palabra de Dios es el libro Muy bien, hermano. que nos da la Se le acabaron los 2 minutos, mi querido David. Un abrazo a la distancia. Lorena Palacios. Lorena, porque el tiempo apremia y bienaventurado el que enseña cortico porque lo vuelven a invitar. Lorena, ¿dónde está Lorena Palacios? Aquí estoy, pastor. A ver, la escucho. ¿Presento de una vez? No, la escucho. Listo. Bueno, pues mi pastor, como tal, para mí representa que nosotros solamente podemos crecer a través de... El texto. O sea, para mí, ni para vosotros, el texto. Sí, señor. Fabián Sierra, el texto. Me va a dar algo. Siento pastor, que mi espíritu y mi alma van a partir hoy. A ver, Fabián Sierra, colabórele a este pastor que siente que su espíritu y su alma se está desprendiendo del cuerpo, hermano. A ver, por favor. De acuerdo a lo que aprendimos, de acuerdo a Colosenses, es que debemos conducirnos dando ejemplos, siendo testimonio, ¿sí? No solamente como en el solamente estudiando, ¿no? Sino siendo en nuestra conducta se debe ver evidenciado, llevando ese fruto como tal. Okay. Bueno, pare. Giovanni, ¿tú crees que me puedes hacer el resumen con el texto o no? Yo. Oh, listo, pastor. Dale, lo escucho. Entonces, el resumen en Colosenses. Ayúdale a estas ventrículas y aurículas que se resisten a funcionar. A ver, ayúdale a estas ventrículas. Es andar dignamente, decorosamente, diligentemente. ¿Sí? 2, llevar fruto. ¿Sí? Llevar fruto. 3, crecimiento y conocimiento de Dios. Fortalecidos en el poder y tener paciencia y longanimidad. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Dónde indagó eso? ¿Yo se lo dije? Eso está en la palabra, señor, en Colosenses primera 10 al 12.
Bueno, Primera de Colosenses me va a dar algo, hermano. Acaba usted de aniquilarme. Revívame, a ver, reanímeme. Perdón, pastor, perdón. Es Colosenses del 10 al 12. Bueno, muy bien. Muy bien, amados santos de Dios. Lorena, presente y nos vamos. Lorena, por favor. Yo, maestro. Sí, señor. Pido permiso, por favor, para que me dejen compartir. Mi usuario es Ángela Lorena. Muy bien. ¿Quién administra para que nos deje compartir? Solo unas personas tienen la mano levantada. Ya no tengo, ya ahorita miramos porque es que estoy volando y bienaventurado el que enseña cortico porque lo vuelven a invitar. No puedo presentar a Ángela Lorena. Pastor, no me han dado permiso. No te han dado permiso. Bueno, ok, entonces dejémoslo ahí. Teníamos una presentación al final para ustedes, pero pues no parece que no logramos el... A ver, tiene un minuto Lupita García. Un minuto. El texto. El texto. El Señor nos insta a que nos comportemos de manera íntegra. Bueno, ahí llevando... vamos parándole porque aquí dice Pablo. ¿Quién perdón. escribió la carta de Colosenses? Pablo, el apóstol Pablo. No, empecemos por ahí. Muy bien. Siga, hermana Lupita. Ok, el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11, a todos los cristianos actualmente a que nos comportemos de manera íntegra, llevando fruto, creciendo y fortaleciéndonos siempre en el Señor, con paciencia para soportar las pruebas. Oiga, hermana, ¿a quién le pedimos que le añada un punto a su estudio, hermana? ¿A quién me dirijo para que le añadan un puntico ahí, hermana, y una buena calificación? A ver, quiero escuchar algo parecido. Colabórenle a las ventrículas y aurículas. Nos vamos. A ver. Abraham Michel, con las buenas tardes. Discúlpeme, Abraham. 12:30. ¡No! Abraham, claro que el hermano me dijo que hasta las 4 y ustedes dijeron que sí. A ver, Abraham. Desmuteese, Abraham. Me va a dar algo. A ver, el micrófono, Abraham. A ver, ¿ya me escucha bien? Ya, ahora sí, Abraham. Su cámara, Abraham. Básicamente, Pablo pide crecer en el conocimiento de Dios porque se habían mezclado ciertas creencias que no eran cristianas. Y eso estaba siendo piedra de tropiezo para muchos. Así que, pues, es eso que Muy Pablo pide que crezcan en el conocimiento de Dios. Muy bien, Abraham. Eli Torres, un minuto. Sí, bueno, en Colosenses del 1. Eso. No saben cómo a mis ventrículas le ayuda a escuchar eso. Eso es como música para mis aurículas. A ver, otra vez, hermana, vuelve a empezar. De Colosenses, capítulo 1, del versículo del 13 al 12 que nos estuvo enseñando, el apóstol a la iglesia ser controlados por el evangelio. Muy bien. Como hicimos, tener un conocimiento profundo para llevarlo a la práctica. Muy bien. Digno, tomando en cuenta cómo de una manera decorosa, íntegra, veraz, casto, pudoroso, decente, honesto y recto, para que podamos tener buen fruto, un buen conocimiento y podamos ese aprendizaje obtenido, podemos ponerlo en práctica bajo el oponente, que son bajo las circunstancias, y bajo la macrotumia, que son las personas que están... Oh, hermana, de lujo, resultó de lujo, ya nos vamos. Que el Señor les bendiga, les guarde, vamos a terminar con oración, ¿sí? Y gracias por este bendito tiempo. Bueno, amados, que el Señor les bendiga, así que vamos a... El pastor Alejandro tiene algo por decir, discúlpeme, pastor, me pasé un poquito del tiempo, le pido que me disculpe, por favor. No, para nada, estamos bien, creo que ha sido de mucha bendición y pues siempre habrá cosas que iremos meditando. Este es el hermano y tiempo Por favor, cierran los micrófonos, por favor. Y adelante, para despedirnos, Pastor Mauro, pues, de nuestra parte, muchas gracias como siempre por esta excelente presentación exegética de la palabra de Dios, la mejor manera de estudiar la Biblia, y pues sin duda pues, todos nosotros estamos
pues listos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de ti, las próximas reuniones, si Dios lo permite, y las clases de LITI y demás. Esperamos que haya sido para todos pues de mucha luz y bendición. Muchas gracias, Pastor Mauro Neva de Colombia, todos los invitados también que estuvieron en Colombia y estuvieron presentes en este estudio. Un abrazo cariñoso desde acá, desde México, para todos ustedes. Bendiciones a todos los alumnos del LITI, invitados que también estuvieron presentes. Como siempre, les decimos que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mauro, un abrazo para ti, tu esposa, tu familia, la iglesia y el LITI en Colombia. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, Pastor Alejandro. Bien, terminamos. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos que a partir de este tiempo, Señor, conforme a la enseñanza, Padre, estemos orando los unos por los otros, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que nos podamos mantener firmes en los principios y en las verdades eternas, Señor. Para que como está escrito, Señor, no cesemos de orar los unos por los otros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, esto es de su palabra, Señor. Para que hallemos sabiduría, inteligencia en el Espíritu, Señor, y para que podamos andar como es digno de ti, Señor, para agradarte en todo, Señor. Para que nos podamos conducir, dirigir, comportarnos, proceder, Señor, portarnos, actuar, para poder ser ese testimonio, oh amado Rey Santo, Señor, en todo, Señor, como es digno, como debe ser, decorosos, decentes, íntegros, honestos, Señor, pudorosos, castos, veraces, rectos, Señor, por favor, Dios. Gracias por este bendito tiempo y por cada uno de estos amados hermanos, Señor, que han tenido la noble, la amable, la tierna deferencia, Señor, de tener este tiempo, de haber determinado este tiempo y de haber estado atentos, Señor. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y me siento privilegiado por el respeto, por el cuidado también, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y bendice, Señor, tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Que no cesemos, Señor, en hacer el bien. Que no cesemos, Señor, en aprender, en seguir siendo enseñados, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu, por tu palabra. Y gracias por fortalecernos en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, reconociendo que tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Santos de Dios, qué privilegio haber tenido este tiempo con ustedes. Pastor, bendiciones, pastor, gracias.